Cuando abrí la puerta del baño aquella mañana, no esperaba encontrarme con él. No de esa forma. El vapor aún flotaba en el aire como un velo espeso, y su cuerpo estaba allí, desnudo, cubierto solo con una toalla mal ajustada que apenas lograba ocultar nada. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, pero fue suficiente para sentir cómo el tiempo se detenía. Él intentó moverse hacia un lado murmurando una disculpa, pero sus pies parecían clavados al suelo. Yo, inmóvil con el corazón golpeándome en el pecho, no sabía si retroceder o avanzar. Fue solo un instante, pero cambió algo. No sé qué fue lo que se rompió dentro de mí, o quizás fue algo que por fin se activó después de años de estar dormido. Salí del baño sin decir palabra, sintiendo que había cruzado una línea invisible, una que ni siquiera sabía que existía. Durante el resto del día, intenté convencerme de que no había pasado nada, que era solo una coincidencia, una escena incómoda sin importancia. Pero su mirada volvió a mí una y otra vez, como una llama que no se apaga aunque intente soplarla. ¿Y si supieran todo lo que ocurrió después? Si entendieran cómo ese momento tan breve se convirtió en el inicio de todo lo que vino luego. Antes de que les cuente esa verdad que llevo enterrada desde entonces, déjenme saber en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Y también respóndanme con sinceridad, ¿alguna vez sintieron que un solo instante podía cambiar toda su vida? La casa estaba en silencio cuando desperté esa mañana. El tipo de silencio que no abruma, sino que envuelve como una sábana vieja que te conoce demasiado bien. Me quedé acostada unos minutos más, observando el techo agrietado del dormitorio, oyendo la respiración pausada de mi esposo a mi lado. Últimamente ese sonido era lo único que compartíamos con regularidad. Me levanté sin hacer ruido. Sabía que no se despertaría. En realidad, nada lo despertaba desde hacía tiempo, ni mis movimientos, ni mis intentos de conversación, ni siquiera mis lágrimas secas a medianoche. En la cocina, puse a hervir el agua para el café y abrí la ventana para dejar que el aire entrara. El jardín parecía exactamente igual a como lo habíamos dejado años atrás, solo que con más hojas secas y menos flores. Como nosotros. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de una llave en la puerta. Me giré confusa. No esperaba a nadie. Pero entonces lo vi. Alto con una mochila colgada del hombro y esa expresión mezcla de cansancio y ternura que siempre había tenido desde niño. Mi hijo. Hola, mamá, dijo con una sonrisa que me desmontó en 2 segundos. Lo abracé sin pensar, y sentí el calor de su cuerpo, la firmeza de sus brazos, el olor familiar de alguien que lleva demasiado tiempo fuera pero que sigue siendo hogar. Me temblaron las piernas. No supe por qué. Comimos juntos. Hablamos de su trabajo, de su nuevo apartamento, de la ciudad. Yo asentía, sonreía, reía en los momentos correctos. Pero en algún lugar de mi pecho, algo latía diferente. Algo antiguo, reprimido, que no tenía nombre ni forma. Más tarde él subió a dejar su maleta en el cuarto de huéspedes. Yo lavaba los platos, sola, como siempre. Miré por la ventana, el cielo empezaba a nublarse. Me toqué el cuello, un gesto automático. Sentí la piel reseca, envejecida. Pensé en cuántos años hacía que nadie me había dicho que era hermosa. Mi esposo bajó a media tarde, se quejó del calor, se sirvió café y volvió a subir sin preguntarme cómo estaba. Fue entonces cuando noté que no había preguntado nada de nuestro hijo. No le interesaba si había comido, si había llegado bien, si necesitaba algo. Lo asumió todo como una rutina que no le afectaba. Al anochecer, salí al patio con una manta sobre los hombros. Mi hijo ya había bajado, estaba sentado en el sofá viendo televisión. Me miró. Sostuvo la mirada un poco más de lo necesario. No fue incómodo, pero sí desconcertante. ¿Hace frío?, preguntó. Asentí. Él se levantó, buscó otra manta y se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. Nos quedamos en silencio. La televisión seguía sonando, pero ninguno prestaba atención. No era solo el silencio entre nosotros. Era la forma en que su brazo rozaba el mío de vez en cuando.
Era como su respiración me llegaba cuando se inclinaba hacia adelante. Era mi corazón latiendo más rápido por razones que no entendía. Cuando subí a dormir, me detuve frente al espejo del baño. Me observé largo rato. La mujer reflejada tenía líneas bajo los ojos, arrugas en el cuello y una melancolía que no sabía ocultar. Me desnudé lentamente como si tuviera que enfrentarme a algo más que mi cuerpo. Y al meterme en la cama junto a mi esposo, supe que algo estaba cambiando dentro de mí. No sabía si para bien o para mal. Pero lo sentía. Claramente. El día comenzó como cualquier otro, o al menos eso quise creer. El sol apenas se filtraba entre las cortinas del comedor cuando bajé a preparar el desayuno. Mis pasos se sentían más ligeros, aunque no me lo permitía reconocer del todo. Él ya estaba allí sentado en la mesa, hojeando una revista que había estado olvidada desde hacía meses. Levantó la vista cuando me oyó entrar, y por un momento, sentí como su mirada me recorría de arriba a abajo. No con juicio ni con distancia. Había algo diferente. Algo que no supe interpretar, pero que me estremeció. Intenté ocuparme de cosas triviales, encendí la cafetera, busqué el pan en la alacena, corté unas frutas. Todo mientras mis pensamientos iban y venían, como olas golpeando una costa que creía segura. Cada vez que me giraba, sabía que él seguía observándome. No me incomodaba. Al contrario, esa atención que no recibía hacía años comenzó a parecerme necesaria. Como el aire. Como el agua. Después del desayuno, mi esposo anunció que saldría a caminar al pueblo. Dijo algo sobre hacer unos pagos y visitar a un viejo amigo. Apenas levanté la vista del fregadero para asentir. Mi hijo, en cambio, me miró con algo de duda. Como si se preguntara si me alegraba o no de que su padre se ausentara unas horas. Me limité a limpiar una taza con más empeño del necesario. El silencio llenó la casa cuando la puerta principal se cerró. Sentí que la temperatura del ambiente había cambiado, aunque el termómetro seguía marcando lo mismo. Era un silencio diferente. Más denso, más cargado. Como si el aire supiera cosas que nosotros aún no nos habíamos atrevido a decir. Subí a mi habitación con la excusa de ordenar la ropa limpia. Abrí el armario, acomodé blusas, coloqué una bata sobre la cama. Luego bajé de nuevo como si buscara una excusa para mantenerme en movimiento, para no quedarme atrapada en lo que ya comenzaba a notarse entre nosotros. Él estaba en la sala, leyendo algo en su portátil. Al verme cerró la tapa con lentitud. Caminé hacia la ventana y me quedé allí, observando el jardín. Noté por el rabillo del ojo cómo se levantaba y se acercaba, pero no me giré. ¿Te gustaría salir a caminar un rato?, preguntó. Lo miré con sorpresa. Hacía años que nadie me ofrecía eso. Salir a caminar sin razón, solo por estar juntos. Apreté los labios dudando. Pero luego asentí. Necesitaba aire. Tomamos un sendero cercano, bordeado de árboles altos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Más bien, era compartido. Caminábamos al mismo ritmo, a veces rozándonos por accidente. En uno de esos roces sentí cómo se erizaban los vellos de mi brazo. No dije nada. Él tampoco. El cielo se nubló de repente. Una brisa húmeda comenzó a soplar entre las hojas. Pensé en regresar, pero él dijo que quedaba poco para llegar al pequeño lago que solíamos visitar cuando él era niño. Aceleré el paso. No por impaciencia, sino por una mezcla de ansiedad y deseo que aún no comprendía del todo. Cuando llegamos, la superficie del lago estaba inmóvil, como un espejo turbio. Nos sentamos en una banca de madera. Él no dijo nada durante varios minutos. Yo tampoco. No sé si debería decir esto, dijo finalmente con voz baja, pero desde que llegué, te veo distinta. Su frase me atravesó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera un secreto. Como si temiera herirme. ¿Distinta cómo?, pregunté aunque temía la respuesta. Más viva, respondió. No supe qué contestar.
Bajé la mirada, fijándome en mis manos sobre el regazo. Temblaban apenas. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego más insistente. Nos levantamos al mismo tiempo. Él sacó un paraguas de su mochila y lo abrió. Nos metimos debajo hombro con hombro casi sin espacio entre nosotros. Caminamos en silencio, oyendo el golpeteo de las gotas. Llegando a casa, nuestras ropas estaban húmedas. Entramos riendo un poco con ese nerviosismo que a veces genera la cercanía. Me dirigí al baño a buscar toallas. Cuando volví, él ya se había quitado la camiseta. Me detuve al verlo. Era mi hijo, sí. Pero ya no era el niño que recordaba. Era un hombre. Y mi cuerpo lo sabía. Le entregué la toalla sin mirarlo directamente. Nuestros dedos se tocaron sin querer. O tal vez no tan sin querer. Su piel estaba tibia, la mía fría. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me alejé sin decir palabra. Fui al comedor, me senté, cerré los ojos. Recordé la sensación de su brazo junto al mío bajo el paraguas. La forma en que su voz sonó cuando dijo que me veía distinta. Me sentí viva y culpable al mismo tiempo. Esa noche él subió a su habitación temprano. Yo me quedé abajo apagando luces, recogiendo platos. Cuando subí, pasé por el pasillo lentamente. Frente a su puerta me detuve. No escuché nada. Solo el latido de mi corazón. Entré a mi cuarto y encontré a mi esposo dormido. Respiraba hondo como siempre. Me desvestí en silencio, me puse el camisón, me acosté a su lado. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Porque no podía dejar de pensar en la toalla. En la lluvia. En lo que había sentido bajo ese paraguas. En cómo él me había visto como nadie lo hacía desde hacía años. Y en lo que quizás comenzaba a crecer dentro de mí. A la mañana siguiente todo parecía tener una calma artificial. Esa clase de serenidad que se percibe justo antes de una tormenta, aunque el cielo estuviera completamente despejado. Bajé las escaleras temprano, antes que todos, y abrí las ventanas del comedor. El aire fresco de la mañana me acarició el rostro, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas mojadas del día anterior. Preparé el desayuno en silencio, como de costumbre. No era algo nuevo para mí. Había pasado años perfeccionando esa rutina, hervir el agua, cortar el pan, disponer la fruta. Pero ese día, mis movimientos estaban teñidos de una concentración diferente. Estaba demasiado pendiente de mis propios pensamientos. De mi cuerpo. De esa sensación latente que no se iba desde la caminata bajo la lluvia. Él bajó minutos después con una camiseta limpia y el cabello aún húmedo. Me saludó con un gesto suave, con una sonrisa que apenas levantó las comisuras de sus labios, pero que me bastó para sentir el peso del aire cambiar a nuestro alrededor. Nos sentamos frente a frente desayunando sin decir mucho, intercambiando frases breves. Pero detrás de cada palabra, había algo contenido. Un lenguaje que no usaba sonidos, solo gestos, miradas, pausas. Cuando mi esposo bajó finalmente, la dinámica cambió por completo. Su presencia rompía cualquier posibilidad de intimidad, incluso la más inocente. Se quejó del café, comentó algo sobre sus cuentas del banco, hizo un comentario desatinado sobre el clima. Yo asentía sin compromiso, mientras notaba cómo mi hijo dejaba de mirarme como lo había hecho minutos antes. Ahora bajaba la vista, distraído en su celular, jugando con la cuchara entre los dedos. Después del desayuno, mi esposo salió al jardín a revisar unas herramientas que tenía abandonadas en el cobertizo. Yo recogí la mesa con rapidez. Mi hijo se ofreció a ayudar, y acepté. Pero esta vez fue distinto. Sentí como su presencia a mi lado era consciente, no casual. Al pasarme los platos, sus dedos rozaron los míos un poco más de lo necesario. No dije nada, pero tampoco retrocedí. Lavamos en silencio. El agua corría, pero mis pensamientos hacían más ruido que cualquier grifo abierto. En un momento, mientras acomodaba los platos en el estante, él se quedó quieto a mi lado. No hablaba, no se movía.
Solo estaba allí, observándome. Yo fingí no notarlo, pero cada célula de mi cuerpo lo sentía. Después de terminar, fui a la sala y abrí uno de los álbumes de fotos familiares. Lo hice por reflejo, buscando quizás algún ancla, algo que me devolviera a una versión de mí misma que pudiera entender. Las fotos eran de cumpleaños, vacaciones, tardes de verano. Estábamos todos ahí, mi esposo, mi hijo pequeño, yo con el cabello más oscuro, la mirada más abierta. Me vi sonriendo. Me pregunté cuánto de esa sonrisa era real y cuánto era parte de la puesta en escena de una vida aceptable. Él se acercó y se sentó a mi lado sin decir palabra. Miró el álbum, pasó las páginas con cuidado. Al llegar a una foto donde yo estaba en la playa con un vestido blanco, me detuve. «Nunca volviste a usar ese vestido», comentó casi como un susurro. No respondí. Era cierto. Ese vestido estaba en el fondo del armario desde hacía años, arrugado, olvidado. Como tantas otras cosas de mi vida. Pasamos un buen rato así, hojeando imágenes del pasado. En algún momento, sin darnos cuenta, nuestras piernas se tocaron. Fue un roce sutil, pero bastó para que me tensara. Aún así, no me aparté. Él tampoco. Seguimos mirando fotos, fingiendo que ese contacto no significaba nada. Pero lo sabíamos. Ambos. El día transcurrió entre tareas domésticas y un silencio cómodo. Mi esposo se encerró en su estudio. Yo me ocupé del almuerzo y él, mi hijo, se ofreció a salir a comprar algunas cosas que hacían falta. Volvió con las bolsas y me las entregó sin palabras. Nuestros dedos volvieron a rozarse. Fue inevitable. En la tarde, mientras ordenaba la despensa, noté que me había puesto un blusón que rara vez usaba. Uno más ligero, más entallado. Me sorprendí al notar que lo había hecho sin pensarlo. Tal vez inconscientemente estaba buscando ser vista. No por mi esposo. Por él. El resto de la tarde fue tranquilo, al menos en apariencia. Leí en el sillón mientras ellos dos veían televisión en la sala. De vez en cuando sentía su mirada sobre mí, aunque cada vez que levantaba los ojos, él fingía atención en la pantalla. La cena fue breve. Todos estábamos más callados de lo habitual. Mi esposo, cansado, se retiró temprano. Yo me quedé en la cocina un rato más, lavando los últimos platos, dejando que el agua caliente me entumeciera las manos. Luego apagué las luces y subí lentamente las escaleras. Frente a la puerta de su habitación, me detuve por un instante. No escuché nada, pero sentí su presencia. Como si pudiera percibir su respiración, su calor. Fue un momento breve. Me obligué a seguir caminando. Entré a mi cuarto y me cambié con movimientos mecánicos. Mi esposo dormía de espaldas, roncando levemente. Me acosté a su lado, pero no cerré los ojos. Miré el techo como lo había hecho la mañana anterior, y comprendí que algo estaba empezando a quebrarse dentro de mí. No sabía si lo que sentía era deseo, culpa o simple necesidad de ser mirada, de ser deseada, de volver a sentirme viva. Todo se mezclaba. Pero lo que sí sabía era que por primera vez en muchos años, ya no me sentía completamente vacía. Algo había despertado. Y no iba a desaparecer con el amanecer. Me desperté antes que el sol saliera. La casa todavía estaba sumida en la penumbra y el silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Me senté en la cama, observé la figura dormida de mi esposo a mi lado y sentí un nudo en el estómago. No era miedo ni siquiera culpa. Era otra cosa, una especie de peso incómodo que se había instalado dentro de mí desde hacía días, algo que no lograba nombrar pero que crecía con cada minuto que pasaba. Me vestí sin hacer ruido y bajé a la cocina. Encendí la luz, preparé café, y me senté junto a la ventana con una manta sobre los hombros. Afuera el cielo comenzaba a aclararse lentamente y las primeras aves cantaban como si no supieran que el mundo podía llenarse de sombras incluso en medio de la luz. Revisé mi celular. Algunos mensajes del trabajo, promociones inútiles, recordatorios automáticos. Nada importante.
Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había sentido el día anterior. A cómo su cercanía alteraba mi manera de respirar. A la incomodidad deliciosa de sentir que alguien me miraba como hacía años nadie lo hacía. Él bajó al poco rato. Tenía el cabello despeinado, los ojos aún con sueño, y un suéter que reconocí como mío de hace años. Le quedaba grande pero no ridículo. Se sentó frente a mí sin decir nada, solo con un gesto de buenos días. Le serví una taza de café. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era casi cómplice. Estaba pensando en salir a correr un poco, dijo, rompiendo la quietud. Asentí sin mirarlo. Luego me sorprendí a mí misma diciendo: «Puedo acompañarte si quieres». Él sonrió apenas, como si no esperara esa respuesta pero la agradeciera. Subí a cambiarme sin pensarlo demasiado. Busqué ropa cómoda, unas zapatillas olvidadas en el fondo del armario, y al mirarme en el espejo, noté algo en mi reflejo que no había visto en años, una especie de nerviosismo contenido, como si algo estuviera por suceder y mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. Salimos sin mucho equipaje, solo con una botella de agua que compartimos. Caminamos primero, luego trotamos suavemente por el sendero que rodeaba el parque del vecindario. No hablamos mucho. Escuchábamos nuestras pisadas, nuestras respiraciones. A veces nuestros brazos se rozaban sin querer. En uno de esos momentos, me giré para mirarlo. Él me miraba también. Y por un segundo que pareció eterno, ninguno desvió la vista. Volvimos a casa sudados, cansados, pero con una energía distinta. Mientras me cambiaba de ropa en mi cuarto, mi esposo todavía dormía. Respiraba hondo, de espaldas, ajeno a todo. Me senté en el borde de la cama con la toalla en la cabeza, y de pronto me sentí como dos personas distintas, una que cumplía con todo lo que se esperaba de ella, y otra que recién comenzaba a recordarse a sí misma. El resto de la mañana lo pasamos cada uno en su espacio. Él en la sala, leyendo o navegando en su computadora, yo en la cocina, preparando una comida más elaborada de lo habitual. Tal vez necesitaba ocupar mis manos para calmar mi mente. Tal vez quería que alguien notara el esfuerzo. En el almuerzo mi esposo habló más de lo usual. Comentó sobre noticias, hizo bromas, incluso elogió la comida. Pero yo sentía que todo lo que salía de su boca era ruido. Palabras sin eco. Mientras hablaba, yo lo observaba y pensaba en todo lo que alguna vez había sentido por él. En cómo su voz me había reconfortado. En cómo sus manos me habían tocado con ternura. Y en cómo poco a poco todo eso se había desvanecido, sin dramas, sin escándalos. Simplemente se había ido. En la tarde mi esposo salió al centro. Tenía una reunión con un conocido. Me besó la frente al salir, y sentí el gesto como una caricia mecánica, vacía de intención. Apenas cerró la puerta, me quedé en la cocina un momento, de pie sin saber muy bien qué hacer. Fue entonces cuando él apareció, mi hijo, con una botella de jugo en la mano y una expresión que no supe descifrar. ¿Quieres salir un rato al patio?, preguntó. Asentí sin pensar. El aire fresco me vendría bien. Caminamos hasta el banco de madera bajo el árbol grande. Nos sentamos. Él estiró las piernas, apoyó los brazos en el respaldo. Yo crucé las mías jugueteando con un mechón de cabello que se me escapaba del moño. Hace tiempo que no te veía sonreír tanto, dijo sin mirarme. Me quedé en silencio. Su comentario era simple, pero me atravesó. ¿Había sonreído? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es porque tú estás aquí, contesté, y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Él me miró entonces. Y su mirada no era la de un hijo. Era la de un hombre que observa a una mujer. Una mujer que quizás no había sido mirada así desde hacía demasiado tiempo. Me levanté de pronto como si el contacto con esa mirada me quemara. Me disculpé con una excusa torpe, y entré a la casa con el corazón desbocado. Me encerré en el baño y abrí el grifo. El agua fría me ayudó a calmarme. Me miré en el espejo. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillantes.
Era yo, sí. Pero una versión de mí que no había visto en años. Esa noche la casa volvió a llenarse de silencios. Nadie mencionó lo que no se debía decir. Nadie cruzó una línea visible. Pero yo sabía que estábamos más cerca que nunca de hacerlo. Porque ya no éramos los mismos. Ninguno de los tres. Algo se había roto o tal vez algo finalmente se había liberado. Y ya no había marcha atrás. El día siguiente amaneció con un cielo opaco, cubierto por nubes que amenazaban con lluvia. Me desperté temprano como siempre, pero esta vez no bajé enseguida. Me quedé en la cama, sentada, observando las arrugas del cobertor y escuchando el sonido lejano de la cafetera encendiéndose sola gracias al temporizador. Mi esposo seguía dormido a mi lado, su respiración uniforme y pesada. Me pregunté cuándo había dejado de girarse hacia mí durante la noche. Quizás hacía años. Finalmente me levanté, me puse una bata ligera y bajé a la cocina. El olor a café recién hecho me recibió como un abrazo, y por un instante pensé que tal vez podía fingir que todo era normal. Pero esa ilusión se desmoronó apenas lo vi, estaba ya allí, sentado a la mesa con una taza entre las manos. Llevaba una camisa oscura que le quedaba especialmente bien, con las mangas remangadas hasta los codos. Se veía sereno, pero había algo en su postura, en la manera en que alzó la mirada al verme, que me estremeció. Me senté frente a él en silencio. No cruzamos más que un buenos días superficial. Pero nuestras miradas hablaban. O al menos, eso sentía yo. Había una tensión suspendida entre nosotros, como si algo invisible nos mantuviera conectados a pesar de los metros de distancia que había entre las sillas. Después del desayuno, me propuse ordenar el lavadero. No era más que una excusa. Necesitaba ocuparme de algo, cualquier cosa que me alejara del torbellino que llevaba por dentro. Pero no pasaron ni 15 minutos antes de que apareciera en la puerta con una bolsa de ropa en las manos. Pensé que esto también debía lavarse, dijo. Asentí, y tomé la bolsa. La abrí sin pensar, pero al hacerlo mis dedos rozaron una de sus camisas. Una que yo misma le había planchado días atrás. Sentí el olor de su perfume mezclado con el detergente y algo dentro de mí se removió. Él se quedó allí, sin irse. Me preguntó si necesitaba ayuda. Yo, en contra de mi sentido común, dije que sí. Lavamos en silencio, uno junto al otro. Yo frotaba con cuidado las telas, él enjuagaba y colgaba. Trabajábamos con una sincronía que parecía ensayada. En un momento, mientras estiraba una prenda, sentí su mano rozar mi brazo. No fue accidental. Fue lento, intencionado, aunque contenido. No lo miré. Seguí con lo mío, pero la piel donde me tocó permaneció sensible mucho después. Al terminar, colgamos la última camisa juntos. Nuestros brazos se cruzaron. Lo miré. Él también me miraba. No había palabras, solo una carga contenida en el aire. We kissed. Fue breve. Fue inevitable. Fue como si el mundo se suspendiera en ese instante. Luego me aparté. Di un paso atrás temblando levemente y sentí como una punzada de culpa me atravesaba el estómago. Él bajó la mirada, pero no se movió. Yo salí del lavadero sin decir palabra. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Mi esposo no estaba. Había salido a hacer unas diligencias, pero eso no me aliviaba. Me miré las manos. Aún me ardían los dedos. Cerré los ojos. Respiré hondo. Traté de ordenar lo que sentía, pero era imposible. Era una mezcla de miedo, deseo, tristeza, rabia. Todo junto. Todo desbordado. Pasé el resto de la mañana evitando cruzarme con él. Hice como que limpiaba, que cocinaba, que leía. Pero en realidad, estaba atrapada en ese momento. Lo revivía una y otra vez, buscando entender en qué punto había perdido el control. Al mediodía, mi esposo regresó. Traía consigo pan fresco y algunas verduras. Me saludó con un beso fugaz en la mejilla y me preguntó cómo había sido la mañana.
Mentí. Dije que tranquila. Que había estado limpiando. Que todo estaba bien. Durante la comida intenté comportarme con naturalidad. Respondía preguntas, sonreía, asentía. Pero sabía que mis ojos estaban opacos, que mi sonrisa era frágil. Él no lo notó. O eligió no notarlo. Mi hijo, en cambio, estaba más callado que de costumbre. Apenas probó la comida. Agradeció y se levantó antes de terminar. Dijo que necesitaba salir a caminar un rato. Lo dejamos ir sin insistencias. Nadie dijo nada más. La tarde transcurrió lenta. El cielo seguía gris. Mi esposo se encerró en el estudio. Yo me quedé en la sala, fingiendo ver televisión. Pero mi mente seguía atrapada en el lavadero, en ese momento suspendido que ahora era parte de mi historia. Cuando cayó la noche subí a la habitación y me metí en la ducha. El agua caliente me cubrió entera, pero no logró lavar la sensación que llevaba en la piel. Me sequé con lentitud, me vestí con un camisón largo y me metí en la cama junto a mi esposo, que ya dormía. Miré al techo largo rato. No podía dormir. Me sentía otra. Algo había cambiado. Algo se había cruzado, quebrado, expuesto. Y ya no había vuelta atrás. No podía fingir que no había pasado nada. Pero tampoco sabía qué hacer con lo que había pasado. Esa noche dormí mal. Soñé con el lavadero con ropa colgando al sol, con el roce de sus dedos. Me desperté varias veces sudando, agitada. Y cada vez que abría los ojos, lo primero que pensaba era, ¿qué he hecho? ¿Qué está pasando conmigo? Y aún así, en lo más profundo de mí, una voz suave susurraba, ¿te sentiste viva? Como si eso por sí solo pudiera justificar todo lo demás. Amanecí con la sensación de haber dormido poco y mal. Mi cuerpo estaba tenso y mi cabeza seguía envuelta en una niebla espesa de pensamientos desordenados. El recuerdo del día anterior no había disminuido con el sueño. Al contrario, parecía más nítido, como si la noche lo hubiera pulido con especial crueldad. Me levanté con movimientos lentos, tratando de no hacer ruido. Mi esposo seguía profundamente dormido, y esa escena, él ajeno a todo, confiado, respirando tranquilo, me provocó un vacío difícil de explicar. Bajé las escaleras y me dirigí directamente a la cocina. Preparé café con las manos casi temblorosas y lo serví en una taza que ya había usado la mañana anterior. Me senté junto a la ventana, como cada día, pero esta vez no miré hacia afuera. Clavé la vista en el vapor que subía del café, como si pudiera encontrar ahí alguna señal, alguna respuesta. Lo escuché bajar unos minutos después. Su presencia se notaba desde antes de que entrara en la habitación. Me saludó con un simple buenos días, que sonó más grave que otras veces. Me respondió el cuerpo antes que la voz, un leve escalofrío, una punzada en el estómago. Me forcé a sonreír y le serví una taza. Se sentó frente a mí. Durante varios minutos no dijimos nada. El silencio, esta vez, era más denso. Ya no era cómodo ni compartido. Era como una cuerda tirante entre nosotros que amenazaba con romperse al menor gesto. Cuando nuestras miradas se encontraron, bajamos los ojos casi al mismo tiempo. Ninguno estaba preparado para enfrentar lo que se escondía ahí. El sonido de la puerta principal nos hizo sobresaltar a ambos. Era mi esposo, que bajaba apresurado con el teléfono en la oreja y el ceño fruncido. Comentó algo sobre una llamada urgente y una reunión imprevista. Dijo que estaría fuera casi todo el día. No me sorprendió. Me limité a asentir. Él se despidió con un beso en la mejilla y desapareció. Una parte de mí deseó en silencio que no volviera tan pronto. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, él y yo permanecimos inmóviles. No hicimos nada de inmediato. Solo nos quedamos ahí con las tazas a medio terminar, tratando de entender qué estaba permitido y qué no. Finalmente él se levantó. Dijo que iba a salir a caminar un poco. Y yo, sin pensar demasiado, dije que iría con él. El aire afuera era espeso, como si el cielo estuviera reteniendo la lluvia.
Caminamos por el vecindario sin rumbo fijo, evitando calles transitadas. Íbamos uno al lado del otro sin hablarnos, pero también sin separarnos. En un momento él se detuvo frente a un pequeño parque con bancos de madera. Me preguntó si quería sentarme. Asentí. Nos sentamos sin tocarnos. Los minutos pasaban y seguíamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles y las hacía caer lentamente, como si todo el mundo estuviera conspirando para que no habláramos, para que todo siguiera en ese estado suspendido. No debimos hacerlo, dije de pronto. Él giró el rostro hacia mí. Su expresión no era de sorpresa, sino de una tristeza serena. Lo sé, respondió. No puede volver a pasar, añadí, casi como si estuviera repitiendo una línea que había ensayado toda la noche. No tiene que pasar otra vez, dijo, y su tono era firme pero no frío. Asentí. Pero ambos sabíamos que las palabras, aunque necesarias, no borraban lo ocurrido. No cambiaban la forma en que su mirada me hacía sentir. No apagaban el fuego que se había encendido sin aviso y que seguía ardiendo por debajo de todo. Regresamos a casa antes del mediodía. Decidimos ocuparnos, cada uno por su lado. Yo me encerré en la habitación de costura, un espacio que había abandonado hacía años. Abrí cajones, busqué telas antiguas, hilos olvidados. Intenté coser algo. Lo que fuera. Necesitaba distraer las manos, obligar a mi mente a enfocar en otra cosa. Pero cada puntada me recordaba los momentos compartidos. La manera en que nuestras rutinas se habían entrelazado en apenas unos días. En la tarde preparé un almuerzo ligero. Él bajó sin hablar. Comimos en silencio, pero no era el mismo de antes. Ahora había culpa. Ahora había control. Cada movimiento era calculado, cada mirada era evitada. Como si todo nuestro cuerpo estuviera en estado de vigilancia, cuidando no repetir los errores. Después de comer, lavamos los platos juntos. Esta vez no hubo roces. No hubo miradas. Solo platos, agua, jabón, y el sonido de las cucharas golpeando la cerámica. Cuando terminamos me encerré en mi habitación. Me senté frente al espejo y me observé durante varios minutos. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué tipo de mujer se dejaba arrastrar por algo así? No me reconocía del todo. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que por primera vez en años se sentía despierta. No justificaba lo ocurrido. Pero tampoco podía ignorarlo. Cayó la noche con rapidez. La casa estaba más silenciosa que nunca. Mi esposo aún no volvía. Me serví una taza de té y me senté en la sala con un libro que no leí. Él bajó unos minutos después. Se sentó en el otro sillón, con su propio libro. Nos miramos, nos sonreímos levemente y dejamos que el tiempo pasara sin decir una palabra. Así terminamos el día, dos personas sentadas en la misma habitación, luchando contra lo que sentían, intentando aferrarse a una normalidad que ya no existía. Porque aunque no lo dijéramos en voz alta, los dos sabíamos que habíamos cruzado un umbral. Y que por más que lo intentáramos no podíamos volver atrás. Desperté con una sensación extraña, como si el aire tuviera un peso diferente. Era sábado y eso normalmente significaba un día más relajado, sin horarios fijos ni compromisos estrictos. Pero esta vez el silencio tenía una textura distinta. Más espesa. Más grave. Mi esposo había salido temprano. Había mencionado la noche anterior que tenía una jornada larga por delante y que posiblemente regresaría tarde, entrada ya la noche. Asentí cuando me lo dijo como quien escucha una noticia irrelevante, aunque por dentro algo se agitaba con cada palabra suya. La casa estaba en calma. Bajé las escaleras con una taza de café entre las manos, aún vestida con mi bata de dormir. No había prisa por cambiarme. La luz de la mañana entraba por las ventanas con delicadeza, bañando los muebles con tonos cálidos. Por un instante me sentí parte de un cuadro silencioso, como si todo a mi alrededor hubiera quedado suspendido. Me senté en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. Cerré los ojos.
Escuchaba los ruidos lejanos del vecindario, un perro ladrando, una puerta cerrándose, un coche pasando lentamente por la calle. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Pero dentro de mí, nada estaba en equilibrio. Pasado un rato, lo escuché bajar. Su caminar era lento, casi medido. Cuando entró en la sala, ya no pude evitarlo, nuestros ojos se encontraron. Y en ese cruce de miradas hubo una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Ni siquiera sabía cuál era la respuesta. Nos saludamos con un gesto. Él fue a la cocina, preparó su propio café y volvió con él entre las manos. Se sentó al otro extremo del sofá, sin tocarme, sin siquiera acercarse, pero tan presente que podía sentir su respiración, la temperatura de su piel, la tensión que cargábamos ambos como una sombra en común. Hoy estaré aquí todo el día, dije, rompiendo el silencio. Él asintió. Parecía querer decir algo más, pero se lo guardó. Y yo también. No queríamos jugar con palabras que no sabríamos manejar. No después de todo lo que ya había pasado. Pasamos gran parte del día evitándonos. No de manera brusca ni evidente, sino con gestos sutiles. Él salía al jardín cuando yo estaba en la cocina. Yo subía a mi habitación cuando lo escuchaba entrar al baño. Cada uno construyendo pequeñas murallas de tiempo y espacio. Pero todo eso cambió al llegar la noche. La lluvia comenzó a caer cerca de las 8. Primero con gotas dispersas, luego con una insistencia que parecía querer borrar el silencio. La casa se oscureció por momentos. Las luces parpadearon. Luego, sin previo aviso, todo quedó en penumbra. Un apagón. No fue un evento extraordinario. Sucedía a veces. El cableado del vecindario era viejo y frágil. Pero esta vez, la oscuridad parecía tener otro peso. Me quedé de pie en la cocina, con las manos aún húmedas por los platos que acababa de lavar. Escuché cómo él bajaba las escaleras con pasos cuidadosos. Traía una linterna, la encendió y la movió lentamente, iluminando los bordes de la sala. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Él se acercó. La linterna proyectaba sombras largas en las paredes, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba cada rincón. No sé cuánto durará, dijo. Yo tampoco lo sabía. Ni cuánto duraría el apagón, ni cuánto resistiríamos en esta tensión contenida. Nos quedamos en la sala con una vela encendida en la mesa de centro. Él se sentó frente a mí. Yo abracé mis rodillas, buscando calor, buscando orden. Hablamos. De cosas simples. De la infancia. De recuerdos. De anécdotas familiares que ya habíamos contado antes, pero que ahora sonaban distintas. Cada frase tenía una capa más profunda, un eco. Como si cada palabra que pronunciábamos intentara cubrir lo que no podíamos decir abiertamente. En algún momento el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Una pausa prolongada que ya no era incómoda. Era inevitable. Él me miró. Yo lo miré. Y supe. No con palabras. No con razones. Pero lo supe. Pasamos la noche juntos. No diré cómo. No lo describiré. Solo puedo decir que fue una noche sin relojes, sin rutinas, sin barreras. Una noche en la que el tiempo se disolvió y fuimos solo eso, dos personas, dos cuerpos, dos historias colapsando en el mismo espacio. Al amanecer, aún con la oscuridad dentro, me desperté antes que él. Me vestí en silencio y bajé a la cocina. Preparé café con movimientos lentos, automáticos. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas. Me senté en el mismo sofá de siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo nombrar lo que sentía. No era felicidad. No era culpa. Era algo más profundo. Como si hubiera cruzado una línea que ya no tenía regreso. Como si mi vida anterior se hubiera quedado del otro lado. Él bajó poco después. Se detuvo al verme sin palabras.
Me miró con una expresión que no supe interpretar. Nos quedamos así, a unos metros de distancia sin decir nada. Y en ese silencio comprendí que habíamos cambiado para siempre. Que lo hecho no podía deshacerse. Que la noche ya había dejado su marca. El café se enfriaba entre mis manos. Y aún así, no lo solté. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía algo real entre los dedos. Aunque doliera. Aunque no supiera qué hacer con ello. Aunque el mundo inevitablemente comenzara a derrumbarse a nuestro alrededor. La mañana amaneció pesada, como si el aire se negara a fluir con naturalidad. No fue el ruido del despertador lo que me levantó, ni la rutina diaria, ni el sol colándose por las rendijas de la cortina. Fue otra cosa. Algo invisible pero tan real como la tensión que me apretaba el pecho desde que abrí los ojos. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. El silencio de la casa, tan familiar, ahora me resultaba extraño. Mi esposo había regresado tarde la noche anterior, como lo había anunciado. Yo fingí estar dormida cuando entró en la habitación, aunque mis ojos estaban bien abiertos. Escuché cada uno de sus pasos, el roce de su ropa al cambiarse, el leve crujido del colchón cuando se acostó. No me tocó. No dijo nada. Se limitó a acomodarse de espaldas como hacía desde hace años. Y así nos quedamos a unos centímetros de distancia, separados por un abismo que ninguno se atrevía a nombrar. Bajé a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Mis movimientos eran automáticos, casi coreografiados. Sabía dónde estaba cada cosa sin pensarlo, pero mi mente estaba en otro lugar. Aún sentía el eco de la noche anterior, la tibieza de una cercanía que ya no podía fingir que no había ocurrido. Todo había cambiado. Yo había cambiado. Y por mucho que intentara encajar de nuevo en mi vida anterior, ya no era posible. Lo escuché bajar las escaleras poco después. Mi esposo, puntual como siempre, se sentó a la mesa y tomó el periódico. Me preguntó por el café. Le serví una taza sin mirarlo. Habló sobre el tráfico, sobre el precio de los combustibles, sobre un conocido suyo que se había jubilado anticipadamente. Yo asentía, murmuraba respuestas cortas. Él no notó mi distracción. O eligió no notarla. Después del desayuno, él salió a trabajar. Me besó la mejilla con la misma rutina de cada mañana. Yo incliné la cabeza como siempre, pero mis pensamientos estaban en otro lado. En lo que había pasado. En lo que ahora éramos. En lo que no debía repetirse pero ya no podía ser deshecho. La puerta se cerró con un sonido seco. Y entonces supe que estábamos solos. Otra vez. Él bajó unos minutos después. No vestía como de costumbre. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones cómodos, como si también supiera que ese día no sería como los otros. Al verme en la cocina, me saludó con un gesto breve. Nos evitamos por un momento, cada uno refugiado en una esquina distinta de la casa. Pero el silencio nos fue empujando poco a poco hasta encontrarnos otra vez en la sala, como si no tuviéramos más escapatoria que compartir el mismo espacio. No hablamos. No era necesario. Había algo en su mirada que decía más que cualquier palabra. Y algo en la mía que seguramente revelaba todo lo que yo intentaba ocultar. Él se sentó en el sillón y encendió la televisión, pero no prestó atención al contenido. Yo me senté en la silla del comedor con un libro entre las manos, sin leer una sola línea. El sonido del televisor era solo un fondo. Una excusa para no enfrentarnos a la realidad de lo que flotaba entre nosotros. Pasó más de una hora así. Fingiendo. Evadiendo. Hasta que el timbre sonó. Me levanté con sobresalto. No esperaba visitas. Caminé hacia la puerta con pasos rápidos, casi en automático, y la abrí. Era mi esposo. No debía estar ahí. No a esa hora. No tan pronto. No después de haber dicho que estaría fuera todo el día. Sus ojos me recorrieron con una rapidez que no pude evitar notar. Luego pasaron a él.
A mi hijo que acababa de ponerse de pie, sorprendido también, con una expresión que no supe leer del todo. La habitación se congeló. El silencio fue absoluto, opresivo. Mi esposo cruzó el umbral sin decir una palabra. Sus pasos resonaban como tambores en mi cabeza. Caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor como si no reconociera el lugar. Como si buscara señales de algo que no quería confirmar, pero que ya intuía. Yo no podía moverme. Sentía las manos frías, el corazón acelerado, la garganta seca. Él se volvió hacia mí y sus ojos se clavaron en los míos. No había ira. No había reproche. Solo una decepción profunda. Una tristeza que dolía más que cualquier grito. Luego miró a mi hijo. Y por un instante pensé que iba a decir algo. Que iba a enfrentarlo. Pero no lo hizo. En lugar de eso bajó la mirada, suspiró y se marchó. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que no olvidaré nunca. Ninguno de los dos se movió durante varios minutos. Él permaneció de pie en el mismo lugar con las manos en los bolsillos. Yo seguía en la entrada, con los dedos apretando el marco de la puerta como si pudiera detener el tiempo. Finalmente lo miré. No debió pasar así, murmuré. Él no respondió. Y en ese silencio entendí que ya no había espacio para excusas ni para explicaciones. Habíamos sido descubiertos. No en un acto explícito, pero sí en la verdad que colgaba en el aire, visible, evidente e inevitable. Subí a mi habitación sin decir más. Cerré la puerta, me senté en la cama y dejé que el peso de todo lo que habíamos hecho me cayera encima con toda su crudeza. Afuera, la casa seguía en silencio. Un silencio distinto al de antes. Ahora era un silencio de pérdida. De algo que ya no se podía reparar. Y así terminó el día. Sin gritos, sin escenas, sin rupturas violentas. Solo una puerta cerrándose, una verdad revelada, y dos personas que ya no sabían cómo mirarse sin que les doliera. El día siguiente comenzó antes de que amaneciera. No porque tuviera algo que hacer, sino porque simplemente no pude dormir. Había pasado la noche girando de un lado a otro en la cama, escuchando los sonidos apagados de la casa, como si esperara que algo sucediera. Pero nada pasó. Y sin embargo todo ya había cambiado. Mi esposo no volvió a casa esa noche. Su ausencia no fue anunciada ni explicada. No dejó una nota ni un mensaje. Solo el silencio. Un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Bajé las escaleras envuelta en una bata, arrastrando los pies, como si el suelo pesara más que de costumbre. La cocina estaba en penumbras, y el café parecía saber más amargo de lo normal, como si hubiera absorbido el sabor de la culpa. Mi hijo bajó más tarde. No cruzamos palabra durante los primeros minutos. Solo nos miramos brevemente y luego nos mantuvimos ocupados en nuestras respectivas islas de actividad vacía. Yo fingía leer el periódico. Él hacía como que respondía correos. Pero ambos sabíamos que no era más que una pantalla para no decir lo que ya no tenía sentido decir. Durante el desayuno intenté preguntar si había dormido bien, pero la pregunta murió en mi garganta. Él tampoco hizo ningún intento por romper el silencio. Había algo distinto en su expresión, como si estuviera procesando un duelo. Y en cierto modo, eso era. Lo que habíamos sido, lo que habíamos compartido, ya no era lo mismo. Había sido visto. Había sido expuesto. Y lo sabíamos. Pasé el resto de la mañana limpiando compulsivamente. Fregué el suelo aunque ya estaba limpio. Cambié las sábanas. Lavé ropa que no lo necesitaba. Era mi manera de intentar recuperar el control. De hacer algo tangible físico, que me recordara que aún podía ordenar el mundo exterior aunque el interior se desmoronara. Al mediodía, decidí salir al jardín. El sol brillaba con fuerza, como si el universo ignorara por completo el caos que me habitaba. Me senté en una de las sillas de hierro y cerré los ojos. El viento me acariciaba el rostro y por un momento breve sentí una calma extraña.
Como si todo eso hubiera sido una pesadilla. Como si pudiera volver atrás. Pero entonces escuché la voz de una vecina al otro lado del muro, hablando por teléfono. Mencionó algo sobre lo que vieron desde la ventana anoche y mi cuerpo se tensó de inmediato. No sé si hablaba de nosotros. No sé si realmente sabían. Pero ya no importaba. La sensación de exposición era inevitable. Y el juicio de los demás, aunque no se pronunciara, se volvía una presencia palpable. Volví a entrar a la casa con pasos pesados. Cerré las cortinas como si eso pudiera protegerme del mundo exterior. En la sala, mi hijo me esperaba de pie, con una expresión seria. En sus manos tenía una pequeña mochila. Me voy, dijo sin rodeos. No respondí de inmediato. La frase cayó como un golpe seco, sin preámbulos, sin amortiguación. ¿A dónde? A casa de un amigo. Por un tiempo. Asentí. No tenía derecho a pedirle nada. Él me miró por un momento más, como si buscara algo en mis ojos. Tal vez una disculpa. Tal vez una razón para quedarse. Pero yo no tenía nada que ofrecer. Solo el peso de todo lo que no supe manejar. Lo acompañé hasta la puerta. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una despedida muda, cargada de todo lo que no dijimos. Lo vi alejarse por la calle con el sol proyectando su sombra larga sobre el asfalto. Y cuando desapareció de mi vista, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Regresé a la cocina, abrí la despensa, y saqué una caja de fotos antiguas. Las extendí sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que ya no encajaba. En una, él era apenas un niño. En otra, yo lo sostenía entre mis brazos con una sonrisa plena. En todas había una historia que ya no sabía cómo contar. Más tarde subí al ático. Busqué la caja donde guardaba cartas viejas, libretas con notas, pequeños recuerdos que había acumulado a lo largo de los años. Saqué una por una. Algunas me hicieron sonreír. Otras, llorar. Quemé varias. No por rencor, sino por necesidad. Necesitaba hacer espacio. Dejar ir. La noche llegó sin darme cuenta. Preparé una cena sencilla. Comí sola, en silencio, con el televisor encendido solo por no oír mis propios pensamientos. A cada bocado, sentía una mezcla de vacío y resignación. Como si comiera para no desaparecer del todo. A la hora de dormir, subí las escaleras lentamente. Mi habitación estaba igual. Mi esposo no había regresado, y su lado de la cama seguía intacto. Me acosté mirando al techo. Repasé mentalmente cada decisión, cada momento, cada silencio que permitió que todo llegara a este punto. Pero no encontré consuelo. Ni justificación. Y así terminó otro día, con una casa más vacía, con un cuerpo más cansado, con un corazón más roto. No sabía qué vendría después. No sabía si aún había algo por salvar. Pero en ese instante lo único que tenía claro era que ya no podía huir de mí misma. Ni de las consecuencias de mis actos. Porque ahora, todo estaba a la vista. Y el castigo no era el escándalo. Era la soledad. Y el silencio. El último día no tuvo anuncios ni advertencias. No llegó con un golpe en la puerta ni con una carta inesperada. Simplemente sucedió. Me levanté como tantas otras veces con el cuerpo entumecido y el corazón apretado. La casa estaba en completo silencio. No había pasos arriba ni ruido de tazas en la cocina. Todo parecía detenido, como si el tiempo se hubiera quedado suspendido entre las paredes. Me senté en la cama unos minutos envuelta en la sábana, y respiré hondo. Habían pasado tantas cosas en tan pocos días, y sin embargo, sentía que llevaba años viviendo dentro de esta tormenta invisible. Miré alrededor. La habitación se veía igual, pero yo no lo era. Ya no podía volver a ocupar el mismo espacio con la misma piel. No después de todo lo que había ocurrido. Me vestí sin pensar demasiado. Tomé ropa sencilla, cómoda, sin colores brillantes.
No quería ser notada. Solo quería moverme. Avanzar. Salí de la habitación y bajé las escaleras. La cocina estaba igual que siempre, pero el aire olía diferente. Más frío. Más ajeno. Preparé café por costumbre aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba algo entre las manos, algo que me recordara que aún estaba aquí. Me senté en la mesa, sola, y observé las sillas vacías. La de mi esposo. La de mi hijo. Las dos vacías, una representación perfecta de lo que me quedaba. Me pregunté si alguna vez volverían a sentarse ahí. Si sería capaz de mirarlos a los ojos sin quebrarme. No encontré respuestas. Después del desayuno subí al desván. Abrí el armario más alto, aquel que casi nunca usaba, y saqué una pequeña maleta gris. La misma que había usado años atrás, cuando viajábamos en pareja. La coloqué sobre la cama y la abrí con manos firmes. No había duda. No había titubeos. Era el momento. Empaqué pocas cosas. Un par de mudas, mis documentos, una libreta pequeña donde había escrito pensamientos sueltos durante las últimas semanas, y una bufanda vieja que había heredado de mi madre. No necesitaba más. No era una huida. Era una salida. Y lo entendí con una claridad casi dolorosa. Antes de cerrar la maleta, entré a la habitación de mi hijo. Estaba en orden con la cama hecha y los cajones cerrados. Pasé la mano por la colcha con cuidado, como si pudiera tocar su infancia una vez más. Dejé una carta doblada sobre la almohada. No decía mucho. Solo palabras sinceras. No intenté justificarme. No pedí perdón. Solo escribí lo que sentía y lo que deseaba para él, que viviera sin cadenas, que buscara su verdad, que me recordara, si podía, como alguien que también se equivocó intentando amar. Después fui a nuestra habitación. Mi esposo no había vuelto, pero su presencia seguía en cada rincón. Sus libros. Sus camisas. El reloj que dejaba sobre la cómoda cada noche. Lo observé todo con una mezcla de cariño, rabia y resignación. Me senté frente a su escritorio y escribí una nota breve. No esperes explicaciones. Yo tampoco las tengo. Pero esta no es tu culpa. Y aunque no puedas creerlo ahora, te quise. A mi manera. Como supe. La dejé junto al reloj. Cerré la maleta y bajé por última vez esas escaleras que conocía de memoria. Cada peldaño tenía su sonido, su historia. Cada espacio de esa casa guardaba algo de mí. Pero ya no era mi lugar. No podía seguir viviendo dentro de esas paredes con el peso de lo que había hecho. No por castigo. Sino porque no podía respirar. Salí por la puerta sin mirar atrás. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El aire era fresco. Caminé hasta la parada del autobús. No tenía un destino claro, pero sabía que necesitaba irme. Tomé el primer bus que pasó. Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad quedaba atrás. Las calles conocidas. Los árboles que había visto florecer año tras año. Las tiendas donde compraba los mismos víveres cada semana. Todo se alejaba lentamente. En el camino me vi reflejada en el vidrio. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer cansada, pero también libre. No había alivio ni alegría. Solo la certeza de haber tomado una decisión. De haber asumido una consecuencia. De no esconderme más. Horas después, llegué a una pequeña ciudad costera. No la conocía. No tenía recuerdos allí. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Me alojé en un hospedaje sencillo. Habitación pequeña, cama limpia, una ventana con vista al mar. Me senté frente a esa ventana durante mucho tiempo, viendo las olas romper una y otra vez contra las rocas. El sonido del mar era constante, firme, como si intentara recordarme que la vida seguía, incluso cuando uno se sentía roto por dentro. Abrí mi libreta y escribí algunas líneas.
No eran grandes pensamientos. Solo impresiones. Sensaciones. Palabras sueltas. Como si cada letra me ayudara a reconstruirme, pedazo a pedazo. Salí a caminar por la playa al atardecer. El viento me despeinaba, pero no me importaba. Sentí la arena fría bajo mis pies, la humedad en el aire. Cerré los ojos y dejé que ese momento me envolviera por completo. Ya no era la esposa. Ya no era la madre. Ni siquiera era la mujer que había cruzado una línea que no debía. Era solo yo. Con todo lo que eso significaba. Esa noche dormí sola, como tantas otras veces. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo hice sin sentir que debía fingir. Sin la necesidad de explicarme. Y aunque el sueño fue liviano y los pensamientos aún me rondaban, supe que al menos, había dado el primer paso hacia algo distinto. No sé qué vendrá después. No sé si el perdón será posible ni si alguna vez podré volver a mirar a los ojos a los que herí. Pero ahora aquí frente al mar con el sonido de las olas como única compañía, sé que he comenzado a ser honesta. Al menos conmigo misma. Y eso, aunque sea poco, es un inicio.